Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un honor tenerle en esta oportunidad. El señor Camilo Alain, él es médico ginecólogo y también es de parte del Consejo Consultivo que forma del Ministerio de Salud. Va a estar con nosotros en esta oportunidad para entender cuál es la situación del virus y qué es lo que nos espera con respecto a las disyuntivas económicas y también pues del manejo de la pandemia. Déjeme darle la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad para participar, orientando y dando la experiencia que estamos compartiendo en el Consejo Consultivo, que es un apoyo al país. Claro que sí. Para ver cómo podemos ayudar a mejorar las circunstancias. A ver, doctor, lo primero que me gustaría entender es, aún se esperan muchos casos que surjan y están preparando las instalaciones para poder recibir a esas personas. ¿Ustedes qué proyección tienen de aquí en adelante, especialmente que a partir del lunes se abrieron ya los nuevos bloques económicos o actividades más bien? Sí, definitivamente la experiencia de las aperturas tiene un impacto que hay que calcular los riesgos y los efectos que va a traer como consecuencia de la apertura económica gradual dentro de ese balance entre la salud desde el punto de vista de prevención de contagios y desde el punto de vista de evitar mayor caso de mortalidad, pero sin que haya una asfixia total de la economía. Para todo lo que somos los panameños, hemos estado viendo una ruptura de la cuarentena de facto y de una serie de factores que la sociedad, ante el largo periodo del proceso de cuarentena y ante la situación económica, valga la pena decir que casi el 50% de las personas que han tenido COVID positiva pertenecen a una economía informal. Y obviamente la empresa privada, en conjunto con la economía del país, ante la no recaudación, el pago de tributos y una serie de factores, está significativamente lesionada. Sin embargo, la pandemia persiste en fase 3, fase 4, a pesar de una serie de factores que pueden indicar una relativa mejoría que puede significar un avance muy lento y muy poco profundo en materia de mejoría de la pandemia. Vale la pena decir que hay una corresponsabilidad social que es muy importante remarcar. Sí, es verdad. Hay tres cosas que todos los expertos en el mundo dicen. Primero, no hay una vacuna. Creo que estemos claros, por más una vacuna formalia que tenga acceso a todos los ciudadanos del mundo. Segundo, no hay ningún medicamento formal que dé tratamiento efectivo al virus y que pueda lograr contener el virus. Las únicas medidas que existen y siguen siendo las prioritarias, lo dicen los expertos mundiales, incluyendo a Anthony Fauci y todos los famosos que están en la comunicación social. Uno, el lavado de las manos tan periódico como cada 2 horas, o la aplicación de sustancias antivirales, alcohol o lo que podamos poner, periódicamente. 2, la utilización de mascarillas diarias nuevas que permitan no exponer el goteo aéreo. Y 3, el distanciamiento físico que se respete. Bueno, la limpieza permanente y mantener todo lo que vamos a utilizar que sea fuera de nuestra burbuja familiar o de la vivencia, limpio y adecuadamente seguro. Bueno, eso no está existe claro. otra medida. Aunado a eso, los japoneses hablaban de las 3C. Las 3C son evitar estar en lugares muy cerrados y no haya intercambio de aire fresco. La otra C es evitar conglomeraciones, que es un problema que tenemos. Y la última C es evitar el contacto directo con personas cercanamente. Así es. O sea que finalmente el tratamiento de evitar los contagios y llegar a las hospitalizaciones y las muertes
se basa en la disciplina social ciudadana. Pero hay otra parte que es que, pero de la pregunta que le había hecho, me gustaría que me respondiera más o menos, ¿cuántos casos más esperan ahorita que se abrieron estas actividades económicas? Hay una cosa que en epidemiología se llama modelaje epidemiológico. El modelaje epidemiológico te da una perspectiva relativa de lo que puede ocurrir, pero no te garantiza eso. Sin embargo, sí podemos prever, pues como va la pandemia del día que hemos visto, de la apertura del bloque 1 hubo incremento de casos, la apertura del bloque 2 hubo otro incremento de casos. La única diferencia que puede haber es que ya nosotros tenemos un incremento que no deja de oscilar en un promedio de 800 a 1000 casos al día, pongámoslo como un promedio, y un lamentable fallecimiento de entre 20 hasta llegado a 41 personas que han fallecido por día, que es lo que más nos preocupa. Entonces, vinculado a todo lo que la apertura está calculada con impactos, riesgos y controles, no dudo que pueda haber un incremento en todas las incidencias, lo que es de casos positivos y posiblemente en mayor cantidad de mortalidad. Sin embargo, se ha hecho una planeación de que las empresas, obviamente, y toda la ciudadanía, ojalá adopten la responsabilidad cívica, cumpla. Yo no te puedo decir una cantidad específica que va a aumentar, pues podemos hablar de un porcentaje estimado, pero en el modelaje... ¿El porcentaje de cuánto? ¿El porcentaje de cuánto sería? Doctor, perdón la interrupción. ¿El porcentaje de cuánto sería? Porque me gustaría un poquito concretar. Mira, yo no me atrevo a decirle porcentaje porque yo he visto personas hablar aquí de que van a haber 50,000 muertos y 100,000 muertos, y ya ha habido personas que hablan de 120,000 casos. El Royal College de Inglaterra habló de un pronóstico, etcétera. Pero sí, yo estoy convencido que va a haber un porcentaje, porque no se ha hecho un modelaje exacto. Sin embargo, yo no, vuelvo y repito, no voy a seguir insistiendo en un porcentaje específico porque creo que no sería responsable decirle a ustedes, bueno, sí, vamos a tener un incremento, porque nosotros estamos trabajando precisamente en pro de evitar ese incremento. Entonces, de un incremento tentativo, porque yo no le voy a decir un porcentaje definitivo porque no tengo una certeza de la cantidad de casos que pueden aumentar. Sí puede haber un aumento, no hay duda. Sí, obviamente va a pasar eso. Es decir, eso pasa en todas partes. Las aperturas, pero fueron aperturas mayores. El bloque 2 fue abierto de una forma completa y en este caso hay una gradualidad. Hay una serie de factores que minimiza el contagio si la gente sigue la disciplina ciudadana. Ok, déjeme hacer una breve pausa, doctor, que tengo que hacer el primer corte comercial, pero vamos a regresar enseguida, con mucho más acerca de esta entrevista con el Consejo Técnico, el Consejo Consultivo del MinSA, que es el doctor Camilo Alain. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía de este programa. Doctor Camilo Alain, le voy a hacer la siguiente pregunta. A mí me gustaría conocer por qué el índice de positividad sigue siendo 30 y pico %, de 29 a 31, a 32, hasta 33% y no baja. Explíqueme qué está pasando. Ok, precisamente ese es el tema principal de esta pandemia. La pandemia posiblemente al inicio se manejó desde el punto de vista medicalizado, basado en el hospital intensivo y la mortalidad en forma principal. Mucho se usó el término del porcentaje de letalidad, que es la cantidad de muertes vinculada a los números de casos detectados. Pero la preparación comunitaria entró recientemente, hace un mes y pico, formalmente, fuertemente, y la trazabilidad. Y obviamente esa forma de detectar los pacientes que están positivos y sus contactos, prevenirlos de que eviten seguir contagiándose, es una logística bastante seria para nuestro país y vinculado a la personalidad y las características de nuestro país y nuestros ciudadanos que no tienen posiblemente esa disciplina del japonés, la disciplina del suizo, la disciplina, porque nosotros conocemos la actitud de nuestros ciudadanos y no es deslindar responsabilidades, pero lo más importante es convocar a conciencia de responsabilidad vinculante al proceso. Eso nos permite que los casos se sigan transmitiendo porque no hubo una adecuada preparación comunitaria y además
hay una violación de la disciplina sanitaria en esa corresponsabilidad ciudadana con respecto a la responsabilidad de usar la mascarilla, lavarse las manos, no andar en aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico. Y más se ve en los lugares, los clústeres donde existen problemas de hacinamiento, pobreza, etcétera, que es típico en nuestro país ante las circunstancias históricas. Entonces quiere decir que ese nivel de positividad yo no veo que baje por los próximos meses, porque todas esas personas que están hacinadas están en casa y no están en los hoteles como debería de hacerse. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ni el 1% de los casos positivos se encuentra en hoteles y todos los mandan a la casa? Es que eso no me cabe de nuevo en la cabeza. No, precisamente por eso, en base a la acción del gobierno, incluyendo ahora la Cámara de Comercio y la empresa privada, una serie de programas suplementarios que pueden facilitar, primero garantizarle la alimentación para que no estén buscando en la calle, como le dije, el 50% de los pacientes COVID positivos son de la economía informal. Entonces, la gente que no obedece las reglas de disciplina sanitaria, aun ni en la casa, en las condiciones que estén o no estén, la gente sigue yendo a buscar la posibilidad de mantenimiento económico. Entonces, el gobierno, con la cuestión solidaria, conjuntamente con todo Panamá y toda una serie de actividades, Sura y toda una serie de actividades sociales que se están dando, es con la intención de prevenir que la gente salga a la calle. Sí, pero que se vayan a hoteles. Es que, doctor, en casa tampoco están las condiciones para esas personas que queden para poder cumplir su cuarentena. Son casas donde viven de 5 personas en adelante. ¿Por qué esas personas no se les manda a los hoteles? Bueno, los hoteles, mucha gente rechaza a los hoteles, que es un tema, y a pesar de eso, no hay una imposición de meterlo en hotel, al menos que la persona sea positiva, sea violatorio de la ley en la calle y se le detecte por el sistema PACO. Pero no existe una obligatoriedad, sino un proceso de convencimiento para la gente vaya a hoteles. Además, la gente prefiere quedarse en su casa. El problema no es que, el problema obviamente es que sea un hacinamiento, pero lo más importante es que el contacto te positiviza y todo lo que tengas en tu casa, Claro. per se, tiene que cuidar la cuarentena igual. Pero, O sea, igual, y eso es lo que no, el problema más grande es el cumplimiento ciudadano de las indicaciones sanitarias. Entonces, aunque estés en tu casa y haya 4 y los 4 cumplen no salir y te garanticen la alimentación, precisamente eso va a evitar que tú te conviertas en un contacto. Entonces, si no lo cumples, aunque estés solo, aunque estés en 2, aunque estés en 3, aunque estés en 4 y todo el mundo sale, sigue la transmisión. Claro. Eso que la pandemia tiene un problema fundamental, es cortar la transmisión, y eso es lo más difícil y en eso se está peleando. Dando la limitación, garantizando que se quede en su casa, ahora con la bolsa esa de medicamentos y asistencia, todo eso favorece a tratar de evitar que la gente se siga contagiando, que es un problema, como le digo, es un problema socioeconómico, un problema cultural, un problema educativo, un problema histórico de la característica de nuestro país. Ahora una Pero pregunta. donde la gente entiende esa responsabilidad. Es más, por ejemplo, en Singapur, tú tienes que ir con mascarilla en el tren y tú no puedes hablar, y si hablas, vas preso. Vas preso. Y si eres extranjero, te deportan. Entonces la gente sabe que esa ley se va a implementar. Aquí la gente sale, ya no se respeta muchas veces, ni mujer y hombre cuando entra al súper. En los súperes, yo estaba en Tocumen, en muchas áreas, la gente viola la ley y sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces, en todos los niveles se viola la ley, se viola el comportamiento de la corresponsabilidad ciudadana. Es un tema de apropiación de responsabilidades. Es verdad, doctor, usted tiene un punto importante, indebatible. Lo que sí es más importante es que la situación y la disyuntiva económica entre morir de hambre o estar en la casa sin tener ningún ingreso y cuidarse de la pandemia está causando todo este asunto. Entonces, la pregunta ahí está precisamente el balance entre o sea, dice el New York Times, no hay mejoría de la economía si no hay solución de la pandemia, porque la gente, es una correlación muy difícil. Entonces, no hay solución económica si no hay apertura, pero no hay apertura si hay problemas de pandemia. Entonces, llevamos 5 meses en confinamiento de una forma u otra y la gente, la situación económica es agravante. Ahora, no quiere decir que hay una apertura irresponsable, sino una apertura coordinada con control de impactos, medidas y manejo. Pero, sin embargo, aunque tú hagas la apertura, si el ciudadano se apropia de lavar su mano, de ponerse la mascarilla y de no estar cerca,
del espacio, podríamos hacer muchas cosas. Muchos países el tipo de país y por el tipo de cultura, por el tipo de responsabilidad ciudadana, por el tipo de apropiación de la disciplina sanitaria, han abierto, por la gente está consciente que tiene que cumplir con eso. Bueno, lo harán. Aquí en algún momento se va a tener que hacer esa conciencia colectiva. Lo que yo me pregunto es, estos centros de convenciones que se han adaptado con camas, ¿verdad? Eso es como para poder paliar a la cantidad de personas en cuanto al manejo de la enfermedad, ¿verdad? Para poder contener el virus en estos centros, ¿o para qué son exactamente? Explíqueme. Bueno, precisamente, digo, lógicamente, como hay un aumento de los casos importantes, así mismo aumenta los casos que estamos hablando de 80, 15, 5. Esa es la relación siempre que ocurre. 80% se puede infectar y hay un gran grupo asintomático o con poquísimos síntomas. 20 se van a enfermar y del cual 15 van a tener síntomas que pueden ir de leve a moderado, casi severo, que se pueden tratar de forma en cama. Y el 5% puede llegar a complicarse, de los cuales 1 o 2% puede llegar a un estado grave. Entonces, en base a eso y en base a la demanda y evitar que haya exista un exceso de pacientes y se sobreborde el sistema de atención hospitalaria. Entonces, ante eso, el Estado tiene que prever, por si acaso, por sanitario existan suficientes camas para que la gente no se quede sin atención hospitalaria. No, yo entiendo, nada más. Quería estar para atender eso. Quería estar segura. Está bien, quería estar segura que era una situación de ese estilo. Tengo que hacer una segunda pausa, doctor Camilo. Vamos a regresar enseguida al programa. No se vayan. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Doctor Camilo Alain, yo le quiero pedir que sea un poquito más breve en las respuestas para poder avanzar más rápido. A mí me gustaría entender, los tratamientos que se están dando a los pacientes, ¿son con hidroxicloroquina o qué tipo de tratamiento están siendo más efectivos para los pacientes positivos? En materia de tratamiento se eliminó la hidroxicloroquina y se volvió a aplicar ahora el protocolo nuevamente, donde se le permite a los médicos utilizarlo en base a su criterio profesional independiente, no es obligatorio. Ese es el protocolo, y obviamente la oxigenoterapia, la utilización de dexametasona, otra serie de sustancias que vinculantes a la citoquina, y es un protocolo generalizado que tienen los médicos a su disposición. ¿Por qué no se están haciendo las 4,000 pruebas diarias? Se había hablado y se había enfatizado mucho que se iba a llegar a este tope y hemos visto que varía según no sé qué. Por eso es lo que quiero saber. ¿Por qué no se hacen las 4,000 pruebas diarias? Eso está vinculado a una serie de cosas. Primero, la cantidad de pruebas que existen en el mercado y la disponibilidad de las mismas. Segundo, el flujo de la detección de factores de riesgo, porque los pacientes vienen con algunos síntomas a los centros de salud, y el pesquisaje o rastreo epidemiológico en las casas y los lugares donde existen los clústeres, donde existe la mayor cantidad de riesgo. Y hay una serie de factores vinculantes a eso: la cantidad de pruebas, disponibilidad de la misma, disponibilidad del mercado, el acceso de la gente, la venida de la gente con síntomas, el ir a la casa, la detección de la paciente en casa. Inclusive hay gente que ahora está rechazando las pruebas porque tienen miedo de aparecer en el PACO, donde se le detecta el COVID y no pueden trabajar. Hay una serie de factores vinculantes, pero sin embargo sí se han tomado las medidas. Ahora mismo se tienen unas máquinas hace tiempo que son para hacer hisopados, y todo eso va a aumentar el volumen de las pruebas significativamente. Lo que sí queda en el ambiente es que si no hacemos esa cantidad de pruebas, supuestamente, que es lo que ustedes los científicos recomiendan, entonces, ¿cómo vamos a llegar a conocer la cantidad de población que está infectada y la trazabilidad de los mismos? Eso pareciera ser un círculo vicioso del cual no podemos salir, por una u otra razón. La cantidad de pruebas que se comenzó fue toda una dificultad. Acuérdense que la pandemia el proceso ya ahora con una experiencia de más de 6 meses, y el mundo también con la experiencia que tiene, la pandemia inició con problemas con las pruebas aquí en Panamá y en todos lados. Después vino un proceso de la producción, después vino un proceso de acaparamiento de las pruebas para los países y las ventas, después vino un proceso ahora que hay una liberalización de las pruebas,
y ahora mismo se están implementando, se está comprando creo que más de 1 millón de pruebas que deben estar en el país, yo creo en poco, en unos días, creo que era miércoles, hoy casualmente debieran estar aquí, para aumentar la cantidad de pruebas que se tiene como meta para lograr una meta de cantidad de pruebas diarias. Entonces, con estas nuevas estrategias, ¿ustedes creen que en los próximos meses, yo sé, puedo pensar, ahorita estamos en un pico, estamos en la curva en deceso, ¿en qué fase nos encontramos y cómo la definen ustedes? Hay un descenso ligero, hay una disminución en RT que es una prueba de una forma de decir, de un contagio de 1 a 1 o 1 a 2, depende de la RT, pero eso es que futuramente lo más importante, y vuelvo a insistir, todo esto va a tener un impacto mientras los ciudadanos se apropien de hacer caso, de lavarse las manos cada hora, de estar con mascarillas y de mantener el distanciamiento físico. 1, 2, y los contagiados no salgan a la casa. 3, que nosotros demos un soporte técnico, económico, con las bolsas y demás de comida, y el aporte de todos en conjunto para lograr evitar la conglomeración en lugares cerrados y el contacto directo. Ahora, eso es importantísimo. Si eso se hace fuera de lo que está haciendo el gobierno, la empresa privada, yo percibo que nosotros debemos mejorar y cambiar. Si los ciudadanos hacen caso y no tenemos que implementar y forzar la ley, además de que sí existe, eso es la clave para que nosotros descendamos la curva dramáticamente. Los países que han tenido éxito en esto han cumplido con la responsabilidad ciudadana. sí, habla usted de responsabilidad ciudadana y eso está muy bien, pero cuando se pide por parte de los gremios empresariales que les escuchen, entonces ellos salen diciendo no nos hacen caso, no nos escuchan, no nos contestan nuestras propuestas, estamos pasando la peor de las dificultades en nuestros negocios, se está dañando todo y el ministerio no nos contesta. ¿Qué tiene que decirles a ellos? Yo creo que eso no es tan así, porque yo no estoy aquí defendiendo posiciones ni del gobierno ni de los empresarios, yo estoy defendiendo y estamos en una labor social de humanización y ayudando al país con los mejores aportes que podamos. Entonces, en ese sentido, siendo objetivo, precisamente en esa apertura hay una mesa donde existe el Ministerio de Comercio, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Salud, el Ministro de Trabajo, los empresarios que se reúnen todos los lunes y el Consejo Consultivo. Ahí se discute todo lo que es la parte de apertura, discusión, y todas las decisiones son consensuadas en ese grupo. Después eso se pasa a nivel del gobierno y el gobierno toma la decisión. Sin embargo, yo creo que hay que ir controlando. Tenemos que ir en paralelo y cruzando las líneas donde logremos controlar la pandemia y logremos aperturar gradualmente. O sea que la apertura de otros negocios más adelante se va a ver en alguna fecha próxima específica o eso no se ha pensado. Todos los lunes se reúne ese equipo y se discute todos los temas en la mesa de apertura viendo los indicadores de salud. No es una cosa arbitraria, sino que se evalúa y se discute lo de salud, cómo va, lo de la apertura, cómo va, y la parte económica. Así que yo creo que hay un balance y yo creo que sí se va a ir aperturando sobre la marcha gradualmente todo hasta que lleguemos a un estado donde podamos tener una economía balanceada, pero sin afectar dramáticamente la salud. Hay dudas porque esos anuncios que se dan por parte del Ministerio de Salud para abrir nuevos bloques dejan a veces más dudas. Vamos a continuar con el mismo horario todos. ¿Por qué los fines de semana sigue una imposición de cuarentena total? Explíqueme científicamente en qué incide eso en la pandemia. Eso tiene, acuérdense que la pandemia, como le dije desde el primer momento de que iniciamos la entrevista, no hay medicina, no hay vacuna. La única cosa que existe que se aplicó del día 1 son las cuarentenas. Sí, ya, eso está claro. Llevamos 6 meses viviéndolo, o sea, estamos muy claros. Pero no hay la menor duda que la pandemia se controla con lavar la mano, como le dije, mascarilla, y lo repito una otra vez, no para ti, sino para la población que va a escuchar el programa, y mantener el distanciamiento físico. Obviamente la cuarentena es un mecanismo. Yo creo que la cuarentena se va a ir suspendiendo. Creo que próximamente se va a evaluar después de esta semana, eso fue lo que habló el ministerio, y se va a ir quitando a la gradualidad de ver los casos como van, y eso doctor, creo que próximamente yo le voy a transmitir el sentimiento de muchas de la ciudadanía. Tenemos 6 meses encerrados y prácticamente no hay un control del asunto de la pandemia. No lo tiene el MINSA. Entonces, los ciudadanos, muchos sienten que se está reprimiendo la libertad de movilidad
por gusto, porque realmente eso no está funcionando, o si está funcionando, explíqueme cómo. ¿Se acuerda cuando abrieron el bloque 2? Que el bloque 2 lo abrieron un lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, y el sábado se cerró el domingo. Entonces, lógicamente, cuando eso pasó fue por el abrupto incremento de los casos, porque posiblemente no había un sistema de control sobre la apertura. Ahora que hay un sistema de control sobre la apertura, vamos a ver cuáles son las... Estoy seguro que próximamente, como tú sientes y como siento yo y todos sentimos que próximamente se va a tener que ir levantando completamente la cuarentena, pero eso sí, vuelvo a repetir, cuando se levante la cuarentena, lo más importante es que la gente va a tener que apropiarse de su propio cuidado y ser consciente de que si cumple con las indicaciones, de las 3 cosas que te vuelvo a repetir, va a mejorar todo. Si nosotros no cumplimos con eso y seguimos saliendo y seguimos sin mascarilla y seguimos sin lavarnos las manos y si seguimos haciendo conglomeraciones en lugares cerrados y todo lo demás, no puede cambiar nada. ¿Sabe qué pasa? Que ya es prácticamente insostenible para quienes realmente sí estamos tratando de cumplir esa cuarentena y de cuidarnos. Sí, el efecto psicológico también es muy grande en los viejitos, en los abuelitos que están todo el tiempo solos y encerrados. La última pregunta, me gustaría que me dijera, ¿qué opinión le merece la vacuna rusa? La vacuna rusa, hay una serie de cuestionamientos sobre si cumplieron todas las fases. Eso lo cuestiona Anthony Fauci, lo cuestiona los Estados Unidos, lo cuestiona la parte de acá occidental, pero obviamente ellos siguen sosteniendo. Yo escuché la discusión que hubo entre el doctor Zacarías, el doctor que maneja la parte de CNN con respecto al director comercial del proceso de vacunación de Rusia. Hay una serie de cuestionamientos. Ahora ellos sostienen que también no certifican hasta donde ayer la última noticia que escuché esta mañana igual, que han hecho la fase 3. Sí. Sin embargo, ellos sostienen que en el mes de septiembre y octubre van a publicar todos los indicadores garantizando que su vacuna es segura. Pero hay una serie de vacunas andando también por esa plaza. Claro, vamos a ver. Yo creo que próximamente, como dicen los expertos, yo creo que para el otro año, inicialmente, yo primero tenemos que tener una vacuna, ojalá, porque eso sería la única cosa que nos puede pasar. Ojalá que sea antes. Ojalá que pueda ser antes, doctor. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en el polígrafo. Muchas gracias a ti, muy amable. Me encanta verlo, tenía siglos de no verlo, dígame. Igualmente, usted se ve muy bien, como si no ha pasado nada. Igualmente, gracias, doctor. Muy amable. Muy amable, gracias, de verdad, doctor Camilo Alain. Él es parte del Consejo Consultivo del MINSA y hoy estuvo con nosotros en el polígrafo. Nos vemos la próxima vez. Polígrafo de la Estrella de Panamá.